¿Alguna vez te has quedado de pie en un vestido blanco, rodeada de todos los que amas, solo para ver cómo tu mundo entero se derrumba con una sola frase? ¿Alguna vez has sentido tu corazón romperse físicamente dentro de tu pecho, mientras 100 pares de ojos te miran desmoronarte? Déjame contarte algo que te sacudirá hasta lo más profundo, algo tan increíble que incluso ahora, meses después, todavía me despierto algunas mañanas pensando que todo fue solo una pesadilla horrible. Pero no fue una pesadilla. Fue el día de mi boda, y el hombre que amaba más que a la vida misma, lo terminó todo justo allí en el altar. Y lo que descubrí después sobre sus verdaderas intenciones me perseguiría de maneras que nunca imaginé posibles. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo sobreviví a la traición más devastadora de mi vida, solo para descubrir una verdad tan oscura y calculada que cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la persona que había elegido para pasar el resto de mi vida. Esta no es solo una historia sobre una boda que no sucedió. Esta es una historia sobre manipulación, engaño y un plan tan retorcido que cuando finalmente lo descubrí, no podía creer que alguien con quien había compartido mi cama, alguien en quien había confiado mis miedos y sueños más profundos, pudiera ser capaz de tanta crueldad. Pero antes de contarte lo que realmente estaba planeando hacer, antes de revelarte la verdad impactante que casi me destruye por completo, necesito llevarte al principio, al momento en que conocí por primera vez a Daniel Thompson, porque entender cómo llegamos a ese altar, cómo terminé parada allí frente a todos los que amaba mientras él me destrozaba en 1.000.000 de pedazos, esa es la única manera en que realmente comprenderás la magnitud de lo que hizo y por qué su plan fue tan devastadoramente efectivo. Tenía 26 años cuando conocí a Daniel en la inauguración de una galería de arte de un amigo en común en el centro de Chicago. Era una de esas tardes frescas de octubre, donde el aire huele a hojas caídas y posibilidades, y recuerdo que llevaba este vestido verde esmeralda que me hacía sentir segura y hermosa. No estaba buscando amor esa noche. De hecho, acababa de salir de una relación 3 meses antes, y estaba perfectamente contenta de estar soltera, enfocándome en mi carrera como enfermera pediátrica y pasando tiempo con mi círculo cercano de amigas. Pero entonces, lo vi al otro lado de la galería, parado frente a una enorme pintura abstracta, y algo dentro de mí cambió. Tenía esta presencia sobre él, confiado pero no arrogante, vestido con un traje azul marino perfectamente entallado que sugería éxito sin gritarlo. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado sus dedos por él mientras pensaba profundamente, y cuando se dio la vuelta y nuestros ojos se encontraron, sentí esta descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Sé que suena cliché, como algo sacado de una novela romántica, pero te juro que en ese momento el tiempo realmente pareció desacelerarse. Me sonrió, esta sonrisa genuina y cálida que llegaba hasta sus ojos, y me encontré sonriéndole de vuelta antes de poder siquiera pensarlo. En cuestión de minutos, había cruzado la galería y se había presentado. Su voz era profunda y suave, el tipo de voz que te hace querer inclinarte más cerca solo para escucharla mejor. Hablamos durante 3 horas seguidas esa noche, completamente ajenos a todos los demás a nuestro alrededor. Me contó que era consultor financiero, que se había mudado a Chicago desde Boston hacía 2 años por trabajo, que le encantaba hacer senderismo, cocinar y escuchar música de jazz antigua. Me hizo preguntas sobre mi trabajo, y no del tipo superficial que la gente hace solo por ser educada. Genuinamente quería saber qué me había hecho elegir la enfermería pediátrica, cómo había sido mi día más difícil, qué momento me había hecho absolutamente segura de que esta era mi vocación. Le conté sobre la pequeña Emma, una paciente de cáncer de 6 años a la que había cuidado y que había fallecido en mis brazos, y cómo, aunque me había roto el corazón, sostenerla mientras se iba pacíficamente había sido lo más significativo que había hecho jamás. Y Daniel, él no solo asintió con simpatía como hace la mayoría de la gente, extendió la mano y tocó suavemente mi mano, y vi emoción real en sus ojos, empatía y comprensión genuinas. Esa noche, mientras me acompañaba a mi auto, me preguntó si podía volver a verme, y dije que sí, sin dudarlo ni un segundo. Nuestra primera cita oficial fue el fin de semana siguiente en este restaurante italiano íntimo en Lincoln Park. Daniel apareció con una sola rosa blanca, que dijo le recordaba a la pureza y los nuevos comienzos. Nos sentamos en un rincón, compartiendo calamares y hablando sobre nuestras infancias,
nuestros sueños, nuestros miedos más profundos. Me contó que sus padres se habían divorciado cuando él tenía 12 años y que había visto a su padre volverse amargado y enojado, y se había prometido a sí mismo que nunca dejaría que un corazón roto lo convirtiera en alguien irreconocible. Dijo que creía en el amor verdadero, el tipo que dura para siempre, el tipo donde dos personas se eligen mutuamente cada día, sin importar qué desafíos vengan en su camino. Recuerdo pensar esa noche, sentada frente a este hombre increíble, que parecía demasiado bueno para ser verdad, que tal vez, finalmente, había encontrado a alguien que entendía lo que realmente significaba el amor. Los meses que siguieron fueron como vivir en un sueño hermoso y perfecto. Daniel era atento sin ser asfixiante, romántico sin exagerar, solidario sin tratar de arreglarlo todo. Me enviaba mensajes de buenos días todos los días sin falta, a veces con un mensaje dulce, a veces con un meme gracioso que sabía me haría reír antes de que comenzara mi turno. Recordaba las pequeñas cosas, como que tomaba mi café con 2 azúcares y un chorrito de leche de almendras, o cómo amaba los girasoles más que las rosas, o cómo me ponía nerviosa en lugares concurridos y necesitaba tomar la mano de alguien para sentirme segura. Conoció a mis padres después de 2 meses de estar saliendo, y lo observé nerviosamente mientras mi padre, que es notoriamente difícil de impresionar y protector con su única hija, lo interrogaba sobre su trabajo, sus intenciones, sus metas en la vida. Pero Daniel lo manejó perfectamente, respondiendo cada pregunta con honestidad y confianza, y al final de la noche, incluso mi padre escéptico estaba riendo con sus historias y dándole palmadas en la espalda como si hubieran sido amigos durante años. Mi madre me llevó a un lado en la cocina esa noche, mientras Daniel y mi papá estaban viendo un partido de baloncesto en la sala, me abrazó fuerte y me susurró al oído que podía ver lo feliz que era, que mis ojos se iluminaban cuando lo miraba y que tenía un buen presentimiento sobre este hombre. Escuchar esas palabras de mi mamá, quien siempre había sido mi voz de razón y sabiduría, me hizo sentir que todo estaba cayendo en su lugar exactamente como debería. Nos mudamos juntos después de 8 meses de estar saliendo, encontrando un hermoso apartamento de 2 habitaciones en Wicker Park, con paredes de ladrillo expuesto y grandes ventanas que inundaban el espacio con luz natural. Recuerdo el día en que recibimos nuestras llaves y entramos en nuestro apartamento vacío, solo nosotros 2, tomados de la mano e imaginando cómo haríamos de este lugar nuestro hogar. Daniel me levantó y me hizo girar, ambos riendo como adolescentes, y luego me besó suavemente y dijo que no podía esperar a despertarse junto a mí cada mañana por el resto de su vida. Pasamos semanas comprando muebles, llegando a compromisos sobre estilos y colores, creando un espacio que reflejaba las personalidades de ambos. Él insistió en conseguir un sofá seccional cómodo, porque dijo que quería que pudiéramos acurrucarnos juntos viendo películas los viernes por la noche, y yo insistí en una mesa de comedor lo suficientemente grande para cenas con amigos, porque me encantaba cocinar para familiares y amigos. Cada decisión se sentía como un paso hacia nuestro futuro juntos, hacia construir algo real y duradero que permanecería para siempre. La vida con Daniel era cómoda y emocionante al mismo tiempo. Desarrollamos nuestras pequeñas rutinas y tradiciones que se convirtieron en sagradas para nosotros. Los domingos por la mañana eran para dormir hasta tarde y hacer desayunos elaborados juntos, generalmente panqueques u omeletes, mientras escuchábamos su playlist de jazz. Los martes por la noche eran para probar nuevas recetas, a veces con éxito, a veces terminando en desastres que nos dejaban ordenando pizza y riendo de nuestros fracasos culinarios. Íbamos de excursión los sábados por la tarde al azar, cuando el clima era agradable, encontrando senderos fuera de la ciudad donde podíamos escapar del ruido y simplemente estar juntos en la naturaleza. Él tomaba fotos de mí parada en miradores, con el viento soplando a través de mi cabello, y luego las encontraba guardadas en su teléfono con subtítulos como «Mi chica hermosa» o «El momento en que supe que para siempre era real». Me hacía sentir apreciada, valorada, vista de maneras que nunca había experimentado antes en ninguna relación anterior. Pero aquí está la cosa sobre la manipulación, sobre el engaño tan cuidadosamente elaborado que no lo ves venir. Se esconde en los momentos de perfección, en los gestos que parecen demasiado considerados para cuestionar, en el amor que se siente casi demasiado bueno para ser verdad, porque era demasiado bueno para ser verdad. Cada momento que acabo de describir,
Cada mensaje dulce y gesto considerado, cada declaración de amor y cada promesa de para siempre, todo era parte de un plan macabro y calculado. Pero yo no lo sabía entonces. ¿Cómo podría saberlo? Cuando estás viviendo dentro de una historia de amor, cuando alguien te está mostrando cada día que te adora, cuando está conociendo a tu familia y planeando un futuro y haciéndote sentir como la persona más importante en su mundo, ¿por qué lo cuestionarías? ¿Por qué buscarías grietas en los cimientos cuando todo parece tan sólido y tan perfecto? La propuesta llegó en una noche nevada de diciembre, exactamente 1 año y 2 meses después de que nos conocimos por primera vez. Daniel me había dicho que íbamos a esa misma galería de arte donde nos habíamos conocido para su exposición de aniversario, y me había vestido con un vestido borgoña que él había mencionado una vez que le encantaba verme llevar. Caminamos por la galería tomados de la mano, recordando esa primera noche, riendo sobre lo nerviosos que habíamos estado a pesar de tratar de actuar tranquilos y seguros. Luego me llevó a la sala trasera, el mismo lugar donde nos habíamos cruzado miradas por primera vez entre la multitud, y cuando me di la vuelta, él estaba de rodillas con lágrimas corriendo por su rostro. El anillo era absolutamente perfecto. Una banda de platino simple con un diamante de corte princesa que capturaba la luz de la manera más hermosa. Me dijo que yo era su todo, su razón para volver a creer en el amor, su futuro y su hogar. Dijo que quería pasar cada día restante de su vida, haciéndome tan feliz como yo lo había hecho a él este último año. Me pidió que me casara con él, que fuera su esposa, que construyera una familia con él y envejeciéramos juntos. Y le dije que sí a través de mis propias lágrimas. Sí con cada fibra de mi ser. Sí porque no podía imaginar mi vida sin este hombre que se había convertido en mi mundo entero y en mi razón de existir. Mis padres estaban encantados cuando les contamos las noticias durante la cena la noche siguiente. Mi mamá lloró lágrimas de felicidad e inmediatamente comenzó a hablar sobre planes de boda, preguntándome sobre el lugar de mis sueños, el estilo del vestido y las preferencias de flores. Mi papá le estrechó la mano firmemente a Daniel y le dijo que estaba confiándole su tesoro más preciado, y Daniel lo miró directamente a los ojos y prometió que pasaría su vida honrando esa confianza. Mi mejor amiga Amanda gritó tan fuerte por teléfono cuando la llamé que tuve que alejar el teléfono de mi oído, e inmediatamente comenzó a planear mi despedida de soltera antes de que siquiera hubiera pensado en establecer una fecha. Todos en mi vida estaban genuinamente emocionados por nosotros, y esa validación de las personas que mejor me conocían me hizo estar aún más segura de que Daniel era el indicado para mí. Establecimos la fecha de la boda para agosto, dándonos 8 meses para planear todo. Yo quería una boda de verano, algo romántico y elegante, pero no demasiado formal. Elegimos un lugar en una mansión histórica en las afueras de la ciudad, con hermosos jardines para la ceremonia y un gran salón de baile para la recepción. Pasé meses planeando cada detalle, angustiándome por esquemas de colores, arreglos florales y distribución de asientos. Encontré el vestido de novia de mis sueños en la tercera tienda nupcial que visitamos. Un impresionante vestido de línea A, con delicadas mangas de encaje y una cola fluida que me hacía sentir como una princesa de cuento de hadas. Amanda y mis otras 2 damas de honor, Jessica y Rachel, estaban conmigo cuando me lo probé, y las 3 estallaron en lágrimas en el momento en que salí del probador. La consultora sacó un velo y lo colocó suavemente en mi cabeza, y cuando me miré en el espejo rodeada de mis mejores amigas, sentí este abrumador sentimiento de alegría y anticipación por el día en que usaría este vestido y me convertiría en la esposa de Daniel. Pero algo comenzó a cambiar alrededor de la marca de 4 meses antes de la boda. Fue sutil al principio, tan sutil que me convencí a mí misma de que estaba imaginando cosas o siendo paranoica. Daniel comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, llegando a casa a las 9 o 10 de la noche, en lugar de las 6:30 habituales. Cuando le preguntaba sobre su día, sus respuestas se volvían más cortas, más vagas, menos detalladas de lo que solían ser. Decía que su firma estaba manejando una fusión importante y necesitaba poner horas extras, y le creí porque tenía sentido, porque entendía las demandas profesionales, porque no quería ser la novia quejumbrosa que se quejaba de que él trabajara duro. Pero no eran solo las noches tardías. Se volvió distante de otras maneras también. Dejó de preguntar sobre mi día con el mismo interés genuino que solía tener. Nuestra tradición de los domingos por la mañana comenzó a desvanecerse porque estaba demasiado cansado o demasiado estresado
o tenía llamadas de trabajo que hacer. Cuando intentaba discutir detalles de la boda, parecía desconectado, diciéndome que tomara las decisiones que quisiera porque confiaba en mi juicio. Pero podía ver que no se trataba de confianza, se trataba de no importarle, o no querer participar, o algo que no podía identificar del todo. Su teléfono se convirtió en una extensión de su mano de una manera que nunca había sido antes. Lo revisaba constantemente, incluso durante la cena o mientras veíamos televisión juntos. Cuando sonaba con notificaciones, lo miraba con esta expresión en su rostro que no podía leer, algo entre ansiedad y anticipación. Algunas veces noté que cambiaba rápidamente de pantalla cuando yo entraba en la habitación, y cuando le preguntaba casualmente con quién estaba enviando mensajes, decía que eran solo cosas del trabajo o su hermano revisando cómo estaba. No quería ser sospechosa. No quería ser esa persona que necesita revisar el teléfono de su pareja o cuestionar cada explicación. Así que empujé hacia abajo ese sentimiento inquietante que crecía en mi estómago y me dije a mí misma que estaba siendo irracional, que el estrés de planear la boda me estaba volviendo paranoica, que todo estaba bien y solo estaba experimentando dudas normales o ansiedad por un cambio de vida tan grande. Hablé con Amanda sobre esto tomando café una tarde aproximadamente 6 semanas antes de la boda. Le conté sobre la distancia que estaba sintiendo, la forma en que Daniel parecía estar alejándose emocionalmente, aunque físicamente todavía vivíamos en el mismo apartamento, compartiendo la misma cama todas las noches. Ella me preguntó si pensaba que él podría estar teniendo dudas sobre casarse, y yo inmediatamente lo defendí, diciendo que no, absolutamente no. Solo estaba estresado por el trabajo y lidiando con mucha presión. Pero incluso mientras decía esas palabras, incluso mientras trataba de convencer a mi mejor amiga y a mí misma de que todo estaba bien, una pequeña voz en el fondo de mi mente susurraba que algo estaba mal, que el hombre con el que planeaba casarme no era el mismo hombre que me había propuesto matrimonio 8 meses atrás. Los cambios se volvieron más pronunciados a medida que se acercaba el día de la boda. Daniel dejó de iniciar intimidad física, y cuando yo intentaba iniciarla, decía que estaba agotado o tenía una reunión temprano a la mañana siguiente. Pasamos de ser íntimos varias veces a la semana a tal vez una vez cada 2 semanas, e incluso entonces se sentía mecánico, como si estuviera pasando por los movimientos en lugar de estar presente conmigo. Recordaba lo apasionados que solíamos ser, cómo no podía quitarme las manos de encima en esos primeros meses, cómo me atraía al azar durante el día solo para besarme o abrazarme. Ahora apenas me tocaba a menos que yo lo iniciara primero, e incluso gestos simples como tomarse de la mano mientras caminábamos o acurrucarnos en el sofá se volvieron raros y esporádicos. Intenté hablar con él sobre esto varias veces. Me sentaba con él después de la cena y le decía suavemente que sentía que nos estábamos desconectando, que estaba preocupada por nosotros, que quería asegurarme de que estábamos bien antes de casarnos. Cada vez me daba garantías que sonaban correctas, pero se sentían huecas y vacías. Decía que lo sentía, que el trabajo lo estaba consumiendo, que una vez que la fusión terminara las cosas volverían a la normalidad, que me amaba y no podía esperar a casarse conmigo. Me abrazaba y besaba mi frente, y prometía hacerlo mejor, y por tal vez 2 o 3 días parecía más presente, más comprometido, pero luego volvía a caer en esa versión distante de sí mismo, el que vivía en nuestro apartamento, pero se sentía como un extraño completo. 2 semanas antes de la boda, lo encontré sentado en nuestro sofá a las 2 de la madrugada, mirando su teléfono en la oscuridad total. Me había levantado para tomar agua, y noté que la luz de la sala estaba apagada, pero había un resplandor tenue. Cuando entré, rápidamente bloqueó su teléfono, y se veía sobresaltado, como si lo hubiera atrapado haciendo algo malo. Le pregunté qué estaba mal, por qué no podía dormir, si había algo de lo que necesitara hablar. Se pasó las manos por el cabello de esta manera agitada, y dijo que estaba bien, solo lidiando con el estrés del trabajo y el insomnio. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos se veían torturados, como si estuviera cargando un peso enorme que no podía compartir con nadie. Me senté junto a él y tomé su mano, y le rogué que me hablara, que me dejara entrar, que me dijera qué estaba pasando realmente. Por un momento, pensé que realmente podría abrirse. Su boca se abrió como si estuviera a punto de decir algo importante, algo que explicaría todo. Pero luego simplemente negó con la cabeza, me besó en la mejilla y dijo que ambos deberíamos dormir porque teníamos mucho que hacer en las próximas semanas.
Ese fue el momento en que debería haber presionado más fuerte. Ese fue el momento en que debería haber exigido respuestas, o cancelado la boda, hasta que averiguáramos qué estaba sucediendo. Pero no lo hice. Lo dejé cerrarme de nuevo porque tenía miedo de lo que podría descubrir, porque ya había enviado invitaciones y confirmado proveedores y ajustado mi vestido, porque retractarme ahora significaría admitir que algo estaba fundamentalmente mal con nosotros, y no estaba lista para enfrentar esa posibilidad aterradora. La semana antes de la boda fue un caos absoluto de las mejores y peores maneras. Mis damas de honor me hicieron una hermosa despedida de soltera donde bebimos demasiado champán y reímos hasta que nos dolió el estómago. Mi mamá y yo almorzamos juntas, solo nosotras dos, donde me dio el anillo de bodas de mi abuela y me contó historias sobre amor duradero y compromiso verdadero. Tuve mi última prueba de vestido donde todo era perfecto, cada costura y detalle exactamente correcto. En la superficie, todo estaba saliendo hermosamente para lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida, pero debajo de esa superficie me estaba ahogando en ansiedad y duda constante. Daniel apenas me habló toda esa semana. Se quedó hasta tarde en el trabajo todas las noches sin excepción, y cuando llegaba a casa, se dirigía directamente a la cama alegando agotamiento. No cenamos juntos ni una sola vez esa semana. No hablamos sobre nuestra próxima boda o nuestra luna de miel o nuestro futuro. Era como si me estuviera evitando, como si pasar tiempo con su futura esposa fuera lo último que quisiera hacer. Me quedaba despierta junto a él, escuchándolo respirar, preguntándome si realmente estaba dormido o solo fingiendo para no tener que enfrentarme. La noche antes de nuestra boda, tradicionalmente cuando las parejas deben dormir separadas, me sentía aliviada en lugar de triste de pasar la noche en la casa de mis padres. Amanda, Jessica y Rachel estaban allí conmigo, y nos quedamos despiertas hasta tarde pintándonos las uñas, viendo comedias románticas y tratando de distraerme de mis nervios, pero todas podían ver que algo andaba mal. Amanda me llevó a un lado alrededor de la medianoche y me preguntó directamente si estaba segura de querer seguir adelante con esto, si estaba absolutamente segura de que Daniel era la persona correcta. Miré a mi mejor amiga, esta persona que me había conocido desde que teníamos 7 años, que podía leerme mejor que nadie, y quería decirle la verdad. Quería decir que estaba aterrorizada, que el hombre con el que me casaría mañana no se sentía como el hombre del que me había enamorado, que algo en mi instinto me gritaba que me detuviera, pero en cambio sonreí y dije que solo estaba nerviosa, que todas las novias se sienten así antes del día de su boda, que todo era perfecto, y estaba siendo ridícula por tener dudas. Ella me abrazó fuerte y dijo que siempre estaría ahí para mí sin importar qué, y me aferré a ella pensando que mañana todo cambiaría, que una vez que Daniel y yo estuviéramos casados, una vez que hubiéramos hecho ese compromiso final el uno con el otro, las cosas volverían a ser como solían ser antes. Esa noche apenas dormí, dando vueltas en mi cama de la infancia, mirando mi vestido de novia colgado en la puerta del armario. ¿Alguna vez has tenido una de esas noches donde tu mente no se apaga, donde reproduces cada momento de una relación tratando de averiguar si te perdiste algo crucial? Eso es lo que hice durante horas, analizando cada conversación y gesto, tratando de identificar exactamente cuándo las cosas habían comenzado a cambiar. Y la conclusión aterradora a la que seguía llegando, la que no quería reconocer, era que tal vez el comienzo perfecto había sido demasiado perfecto, que tal vez me había dejado llevar tanto por el romance y la atención, que había ignorado señales de advertencia que estaban allí todo el tiempo. Pero era demasiado tarde para pensar en eso ahora. En unas pocas horas, estaría caminando por el pasillo hacia Daniel, rodeada de 200 invitados que habían viajado para celebrar nuestro amor. No podía cancelarlo basándome en un sentimiento, basándome en ansiedad que podría ser solo nervios normales antes de la boda. Así que empujé esos pensamientos lejos e intenté dormir, diciéndome a mí misma que mañana sería hermoso y perfecto, y todo lo que había soñado desde que era una niña pequeña. El día de la boda comenzó exactamente como lo había imaginado. El sol brillaba espléndidamente, ni una nube en el cielo, la temperatura perfecta para una ceremonia al aire libre. Mis damas de honor y yo llegamos temprano al lugar para comenzar con el cabello y el maquillaje. La suite que habían reservado para nosotras era hermosa, con enormes ventanas que daban a los jardines donde se llevaría a cabo la ceremonia. Bebimos mimosas y reímos mientras la estilista trabajaba su magia en cada una de nosotras.
Mi mamá llegó alrededor del mediodía con lágrimas ya formándose en sus ojos, diciéndome lo hermosa que me veía, aunque ni siquiera estaba en mi vestido todavía. Mi papá pasó a saludar, y pude verlo tratando de mantenerse entero, sabiendo que en unas pocas horas caminaría a su única hija por el pasillo hacia el altar. Todo estaba procediendo perfectamente según el plan meticuloso que habíamos creado. La fotógrafa capturaba momentos sinceros de nosotras preparándonos, todos los pequeños detalles en los que había pasado meses planeando. La florista entregó ramos que superaron mis expectativas, arreglos absolutamente impresionantes de rosas blancas y peonías mezcladas con vegetación. Cuando finalmente llegó el momento de ponerme mi vestido, mis damas de honor me ayudaron a entrar en él cuidadosamente, abrochando cada pequeño botón en mi espalda. En el momento en que estuve completamente vestida con mi velo en su lugar, parada frente al espejo, me sentí transformada. Me veía como una novia, como la esposa de alguien, como si estuviera a punto de entrar en el momento más importante de mi vida. Mi mamá estalló en lágrimas completas cuando me vio, abrazándome cuidadosamente para no arrugar el vestido, susurrando que estaba tan orgullosa de la mujer en que me había convertido, y tan feliz de que hubiera encontrado a alguien con quien compartir mi vida. Amanda arregló mi velo una última vez y me entregó mi ramo, y entonces era el momento. Momento de caminar por el pasillo, momento de casarme con Daniel, momento de comenzar nuestro para siempre juntos. La ceremonia estaba programada para comenzar a las 4 de la tarde. A las 3:45, mi papá y yo nos alineamos en la parte trasera del jardín, ocultos de la vista de los invitados por un hermoso arco de madera cubierto de flores. Podía escuchar al cuarteto de cuerdas tocando. Podía ver las espaldas de todos nuestros invitados sentados en sillas blancas mirando hacia el altar donde Daniel estaría esperando. Mis manos temblaban mientras me agarraba del brazo de mi papá, y él me miró con tanto amor y dijo que estaba listo cuando yo lo estuviera. La música cambió a la marcha nupcial, y esa era nuestra señal. Mis damas de honor caminaron por el pasillo una por una en sus vestidos rosa empolvado, abriéndose camino hacia el frente donde los padrinos de Daniel estaban parados esperando. Entonces era mi turno. Mi papá y yo entramos a la vista, y vi a cada invitado ponerse de pie y darse la vuelta para mirarme. Vi a mi abuela secándose los ojos con un pañuelo. Vi amigas de la universidad sonriendo y tomando fotos. Vi compañeros de trabajo del hospital donde trabajaba, saludando suavemente. Y entonces vi a Daniel, parado en el altar con su smoking, y mi corazón se detuvo. No de la buena manera. No de la manera en que debería detenerse cuando ves a tu futuro esposo esperándote al final del pasillo. Se detuvo por la expresión en su rostro. Se veía pálido, casi gris, como si pudiera estar enfermo. Su mandíbula estaba apretada fuertemente, e incluso desde esa distancia podía ver sus manos temblando a sus costados. No estaba sonriendo. No me estaba mirando con amor o alegría o anticipación. Me estaba mirando como si estuviera caminando hacia él para una ejecución en lugar de una boda. Seguí caminando porque, ¿qué más podía hacer con 200 personas mirando y el brazo de mi papá enlazado con el mío? Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Mi hermoso vestido de repente se sentía como si pesara 1000 libras. Intenté hacer contacto visual con Daniel. Intenté sonreírle de manera tranquilizadora como tal vez él también estaba nervioso, pero seguía mirando hacia abajo o hacia otro lado, a cualquier lugar excepto directamente a mí. La caminata por el pasillo se sintió como si tomara una eternidad y nada de tiempo al mismo tiempo. Cuando finalmente llegamos al frente, mi papá besó mi mejilla y colocó cuidadosamente mi mano en la de Daniel antes de tomar su asiento junto a mi mamá en la primera fila. La mano de Daniel estaba fría y sudorosa cuando la tomé, y todavía no me miraba a los ojos. El oficiante, un hombre mayor amable con quien nos habíamos reunido varias veces durante nuestro asesoramiento prematrimonial, comenzó a hablar sobre el amor y el compromiso y el vínculo sagrado del matrimonio. Su voz parecía venir de muy lejos, como si estuviera bajo el agua y no pudiera escucharlo correctamente. Seguía mirando a Daniel, rogándole en silencio que me mirara, que me diera alguna señal de que todo estaba bien. Finalmente, levantó los ojos para encontrarse con los míos, y lo que vi allí hizo que mi sangre se enfriara. No era amor, no era nerviosismo, era algo que nunca había visto en sus ojos antes, algo que parecía casi como culpa mezclada con determinación, como si hubiera tomado una decisión que sabía me lastimaría, pero iba a hacerlo de todos modos. El oficiante acababa de terminar sus comentarios iniciales,
y estaba a punto de comenzar la sección de votos, cuando Daniel de repente soltó mis manos. El movimiento fue lo suficientemente abrupto como para que realmente tropezara ligeramente, extendiendo la mano para estabilizarme. Un murmullo atravesó la multitud, los invitados sintiendo que algo estaba mal. Daniel dio un paso atrás alejándose de mí, luego otro, poniendo distancia entre nosotros. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si no pudiera recuperar el aliento. Y entonces habló, y las palabras que salieron de su boca destrozaron mi mundo entero en pedazos que no sabía que podrían volver a juntarse. Dijo, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan, que no podía hacer esto. Dijo que lo sentía pero no podía casarse conmigo. Dijo que se había terminado, que necesitaba terminar esto ahora antes de que fuera más lejos. Los jadeos de la multitud fueron inmediatos y fuertes, pero apenas los escuché sobre el sonido de mi propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Solo me quedé allí en mi vestido blanco, sosteniendo mi ramo, mirando al hombre que amaba mientras retrocedía más lejos de mí. No podía moverme, no podía hablar, no podía procesar lo que estaba sucediendo en este momento. Esto no podía ser real. Esto tenía que ser algún tipo de pesadilla de la que despertaría en cualquier momento, pero era real. Daniel realmente estaba parado allí en nuestro altar de boda, frente a todos los que conocíamos y amábamos, cancelando nuestra boda sin explicación alguna. Mi boca se abrió pero no salieron palabras. Traté de decir su nombre pero se atascó en mi garganta. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, calientes y rápidas, arruinando el maquillaje que había sido aplicado tan cuidadosamente horas antes. Extendí la mano hacia él, un gesto desesperado pidiéndole que regresara, que explicara, que me dijera que esto era algún tipo de error terrible, pero él solo negó con la cabeza y dio otro paso hacia atrás. Mi papá saltó de su asiento, su rostro rojo de ira y confusión, comenzando a moverse hacia Daniel. Mi mamá estaba llorando fuertemente, y podía escuchar a Amanda gritando algo desde donde estaba parada con las otras damas de honor. El oficiante se veía completamente congelado, sin tener protocolo para esta situación, sin guión para qué hacer cuando un novio abandona a su novia en el altar. Y entonces Daniel hizo algo que de alguna manera lo hizo aún peor. Me miró directamente con esos ojos en los que había mirado 1000 veces. Esos ojos que había visto primero por la mañana y por última vez por la noche durante más de 2 años. Y dijo que lo sentía por destrozarme, que esto era necesario, que algún día podría entender. Destrozarme. Esas palabras específicas, como si esa hubiera sido su intención todo el tiempo, como si destruirme fuera el punto de todo desde el principio. Antes de que pudiera responder, antes de que alguien pudiera detenerlo, se dio la vuelta y se fue caminando. Caminó directamente por el pasillo central, pasando a todos nuestros invitados conmocionados, y desapareció a través de la puerta del jardín. Así como así, se había ido. Y yo me quedé parada en el altar con mi vestido de novia, abandonada y humillada frente a todos los que me importaban, tratando de entender cómo la historia de amor en la que había creído tan completamente acababa de terminar de la manera más brutal posible. Los siguientes minutos fueron una mezcla borrosa de caos y confusión absoluta. Amanda corrió a mi lado, envolviendo sus brazos alrededor de mí mientras comenzaba a colapsar. Mis piernas literalmente cedieron, como si mi cuerpo fuera físicamente incapaz de sostenerme más bajo el peso de lo que acababa de suceder. Ella me sostuvo, mientras sollozaba incontrolablemente, estos horribles sollozos entrecortados que no podía controlar. Mi mamá también estaba allí, llorando casi tan fuerte como yo, acariciando mi cabello y diciendo cosas que no podía entender a través de mi propio llanto. Mi papá había corrido tras Daniel, pero regresó unos minutos después negando con la cabeza, diciendo que Daniel se había subido a un auto que aparentemente lo estaba esperando, y se había ido. Los invitados ahora estaban todos de pie, hablando en voces fuertes y confundidas, nadie sabiendo qué hacer o decir en esta situación sin precedentes. Algunas personas estaban llorando, algunas estaban enojadas, algunas simplemente estaban allí paradas en shock total. Las damas de honor y padrinos se veían perdidos. El mejor amigo de Daniel tratando de disculparse conmigo, aunque nada de esto era su culpa. Alguien necesitaba tomar una decisión sobre qué hacer con 200 invitados confundidos y una recepción que había sido planeada y pagada. Mi papá, bendito sea, trató de tomar el control.
Se puso de pie y anunció en voz alta que la boda obviamente no estaba sucediendo, y agradeció a todos por venir. Dijo que el salón de recepción todavía estaba disponible y se había preparado comida, por lo que los invitados eran bienvenidos a quedarse y comer si querían, o podían irse, lo que los hiciera sentir cómodos. Algunas personas comenzaron a irse de inmediato, probablemente agradecidas de escapar de la incomodidad. Otras se quedaron, acercándose para abrazarme u ofrecer palabras de simpatía, que realmente no podía absorber en ese momento. Solo me quedé allí en mi vestido, que había costado $3,000, y había tomado meses encontrar, sintiéndome como un fantasma en mi propia boda que no fue. Amanda finalmente logró llevarme a la suite nupcial, con Jessica y Rachel siguiendo detrás. Cuidadosamente quitaron mi velo y comenzaron a trabajar en los diminutos botones de mi vestido, porque no podía hacer que mis manos cooperaran. Me senté en el sofá en mi ropa interior y sostén sin tirantes mientras encontraban mi ropa normal, y me sentí completamente entumecida, como si ya no estuviera realmente en mi cuerpo. ¿Cómo procesas algo como esto? ¿Cómo tu cerebro le da sentido a la persona en la que más confiabas en el mundo, destruyéndote públicamente de la manera más humillante e imaginable? Amanda me ayudó a vestirme con los jeans y la camiseta que había traído para cambiarme después de la recepción. Mi vestido de novia yacía en un montón en el piso, este hermoso símbolo de un futuro que ya no existía. Jessica estaba en el teléfono tratando de cancelar los vuelos de luna de miel y las reservas de hotel. Rachel estaba lidiando con proveedores, tratando de averiguar qué podía ser devuelto o cancelado. Y yo solo me senté allí, mirando a la nada, mi mente completamente en blanco, excepto por esas palabras que Daniel había dicho. Lo siento por destrozarte. ¿Qué significaba eso siquiera? ¿Por qué destrozarme sería necesario? Nada de esto tenía sentido alguno. Mis padres me llevaron a su casa esa noche porque no podía soportar la idea de volver al apartamento que compartía con Daniel, dormir en la cama que habíamos compartido, estar rodeada de todas nuestras cosas y recuerdos. Mi mamá me instaló en mi habitación de la infancia y me trajo té que no bebí e intentó hacer que comiera algo que no pude tragar. Mi papá caminaba por la casa en su teléfono, tratando de ponerse en contacto con Daniel, llamando al hermano y amigos de Daniel, tratando de obtener alguna explicación de lo que había sucedido. Pero Daniel había desaparecido completamente. Su teléfono iba directamente al correo de voz. Su hermano afirmaba que no había sabido de él, y no sabía dónde estaba. Sus amigos todos parecían genuinamente sorprendidos, y dijeron que no tenían idea de por qué haría algo así. Era como si se hubiera desvanecido en el aire inmediatamente después de destruir mi vida. Esa primera noche fue la más larga de toda mi existencia. Me acosté en mi cama de la infancia, todavía usando el maquillaje que me habían hecho para mi boda, rímel y delineador de ojos manchados por mi rostro de horas de llorar, y miré el techo tratando de entender. Repetí cada momento de nuestra relación buscando pistas que me había perdido, señales de que esto venía. La distancia emocional en los últimos meses obviamente tenía más sentido ahora, pero aún no explicaba por qué. Si quería terminar las cosas, ¿por qué seguir adelante con la planificación de una boda? ¿Por qué esperar hasta que estuviéramos literalmente en el altar frente a todos? ¿Por qué decir esas palabras específicas sobre que destrozarme era necesario? La humillación era abrumadora. Seguía pensando en todas esas personas que me habían visto ser abandonada en mi propia boda. Mis compañeros de trabajo que tendría que enfrentar en el hospital. Nuestros amigos mutuos que probablemente se estaban enviando mensajes de texto en este momento, tratando de darle sentido a lo que habían presenciado. Mi familia extendida que había viajado desde diferentes estados para estar allí. Todos ahora sabían que me habían dejado en el altar, que el hombre que había prometido amarme para siempre había cambiado de opinión de la manera más pública y dolorosa posible. ¿Cómo se suponía que volviera de esto? ¿Cómo se recupera a alguien de este nivel de traición y humillación pública? A la mañana siguiente, me obligué a volver a nuestro apartamento porque necesitaba ropa y mis cosas de trabajo. Amanda vino conmigo, negándose a dejarme ir sola. Cuando entré, todo se veía exactamente igual que hace 2 días cuando había salido para quedarme en la casa de mis padres antes de la boda. Los platos de nuestra última cena juntos todavía estaban en el fregadero. Su taza de café todavía estaba en el mostrador. Sus zapatos estaban junto a la puerta, pero Daniel no estaba allí. Su auto no estaba en el estacionamiento. Cuando revisé el dormitorio, noté que algunas de sus ropas se habían ido. Su laptop de trabajo faltaba. Sus artículos de tocador del baño estaban limpios.
Había regresado en algún momento después de dejar la boda y había agarrado lo que necesitaba, pero no se había llevado todo. La mayoría de sus cosas todavía estaban aquí, como si planeara regresar eventualmente, o como si se hubiera ido con tanta prisa que solo había agarrado lo esencial. Me quedé en nuestro dormitorio mirando la cama que habíamos compartido y sentí esta ola de ira comenzar a reemplazar el entumecimiento. ¿Cómo se atrevía a hacerme esto y luego simplemente desaparecer sin ninguna explicación? ¿Cómo se atrevía a dejarme lidiar con las consecuencias de su decisión mientras se escondía como un cobarde? Yo merecía respuestas. Merecía entender por qué. Agarré mi teléfono y lo llamé de nuevo, aunque sabía que iría al correo de voz. Y así fue. Pero esta vez, en lugar de llorar, dejé un mensaje enojado. Le dije que era un cobarde. Le dije que me debía una explicación. Le dije que no podía simplemente destruir la vida de alguien y luego desaparecer sin consecuencias. Estaba temblando de rabia cuando terminé el mensaje, y Amanda tuvo que quitarme suavemente el teléfono de la mano porque estaba a punto de tirarlo contra la pared. Durante los siguientes días, pasé por todas las emociones posibles. Tristeza, ira, confusión, desesperación, entumecimiento, rabia, de vuelta a la tristeza. Lloré hasta que no pude producir más lágrimas. Grité en almohadas hasta que mi garganta estuvo ronca. Me quedé en la cama durante días enteros, incapaz de encontrar la energía o motivación para hacer cosas básicas como ducharme o comer. Mi mamá venía todos los días con comida y ropa limpia y amor, pero incluso su presencia no podía sacarme de la oscuridad en la que había caído. El trabajo llamó preguntando cuándo volvería, y tuve que solicitar una licencia porque no podía imaginar enfrentar a mis compañeros de trabajo y pacientes en este estado. Amanda prácticamente se mudó a la casa de mis padres para estar conmigo, durmiendo en el piso de mi habitación, obligándome a beber agua y dar paseos por el vecindario incluso cuando protestaba. Mi papá quería presentar algún tipo de acción legal contra Daniel, pero ¿por qué demandaríamos? ¿Incumplimiento de promesa? ¿Angustia emocional? Ninguna demanda me devolvería mi dignidad o borraría el recuerdo de estar parada en ese altar mientras él se alejaba. Aproximadamente una semana después de la no boda, el hermano de Daniel, Ryan, me llamó. Mi corazón se detuvo cuando vi su nombre en la pantalla de mi teléfono. Ryan y yo siempre nos habíamos llevado bien, habiendo pasado las vacaciones juntos y salido en citas dobles algunas veces con él y su esposa. Dijo que estaba llamando contra los deseos de Daniel, que Daniel le había hecho prometer que no me contactaría, pero Ryan sentía que merecía algún tipo de explicación, incluso si no era toda la verdad. Dijo que Daniel se había registrado en un hotel y aparentemente estaba lidiando con algún tipo de crisis personal que no explicaría completamente. Dijo que Daniel le había dicho que había hecho lo que tenía que hacer, que era mejor de esta manera, que yo seguiría adelante y estaría bien eventualmente. ¿Mejor de esta manera? ¿Mejor ser públicamente humillada y abandonada? ¿Mejor tener mi corazón arrancado frente a 200 personas? Le pregunté a Ryan si Daniel me había estado engañando, si había otra mujer, porque al menos eso tendría algún tipo de sentido. Pero Ryan dijo que no. Hasta donde él sabía, no había nadie más, que Daniel había estado actuando extraño durante meses, pero no se trataba de otra relación. Le pregunté de qué se trataba entonces, pero Ryan dijo que honestamente no lo sabía, que Daniel tampoco le estaba dando respuestas reales a él. La conversación me dejó más frustrada que antes, porque confirmó que el comportamiento de Daniel era intencional y planeado, pero no me dio ninguna idea de por qué. ¿Alguna vez te han dejado con preguntas que te persiguen cada momento de vigilia? Preguntas que te consumen porque sin respuestas no puedes avanzar o encontrar cierre emocional. 2 semanas después de la boda que no fue, finalmente me obligué a volver al trabajo. No podía esconderme en la casa de mis padres para siempre, y financieramente necesitaba mi trabajo. Volver a entrar en el hospital fue una de las cosas más difíciles que había hecho. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, podía escuchar los susurros que se detenían cuando pasaba, podía sentir la lástima de mis compañeros de trabajo incluso cuando intentaban actuar normalmente. Mi supervisora me llevó a un lado y dijo que todos estaban contentos de tenerme de vuelta, y si necesitaba algo o necesitaba hablar, su puerta siempre estaba abierta. Aprecié la amabilidad, pero solo quería hacer mi trabajo y no pensar en mi vida personal desmoronándose. Trabajar con mis pacientes jóvenes realmente ayudó más de lo que esperaba. Estar presente para ellos y sus familias,
enfocándome en sus necesidades en lugar de mi propio dolor. Me dio un sentido de propósito que necesitaba desesperadamente. Hay algo sobre cuidar a niños enfermos que pone tus propios problemas en perspectiva, no de una manera que los haga desaparecer, pero de una manera que te recuerda que el sufrimiento viene en muchas formas, y todos encontramos formas de seguir adelante. Pero cada vez que tenía un descanso o llegaba a casa al final de mi turno, las preguntas volvían como una inundación. ¿Por qué Daniel hizo esto? ¿Qué quiso decir con que destrozarme era necesario? ¿Dónde estaba ahora y qué estaba haciendo? Traté de avanzar con mi vida de maneras prácticas. Encontré un nuevo apartamento y comencé el proceso de mudarme del lugar que Daniel y yo habíamos compartido. No podía pagarlo por mi cuenta de todos modos, y vivir allí con todos esos recuerdos era una tortura. Amanda, Jessica y Rachel me ayudaron a empacar mis cosas durante un fin de semana, y dejamos todas las cosas de Daniel exactamente donde estaban. Si las quería, podía venir a buscarlas él mismo. Cambié mi estado de relación en las redes sociales y eliminé cada foto de nosotros juntos, porque ver su rostro me enfermaba físicamente. Tiré cualquier cosa que me hubiera dado como regalo. Incapaz de soportar mirar artículos que alguna vez representaron su amor, pero ahora solo representaban su traición masiva. Mi mamá seguía preguntando si quería hablar con un terapeuta, y finalmente acepté porque claramente tratar de procesar esto por mi cuenta no estaba funcionando. La terapeuta, una mujer llamada Dra. Chen, se especializaba en trauma y duelo. En nuestra primera sesión, cuando le conté lo que había sucedido, vi un destello de shock cruzar su rostro antes de que se compusiera en simpatía profesional. Me dijo que lo que había experimentado era una forma de trauma psicológico, que ser abandonada en tu boda frente a una gran audiencia podría tener efectos similares al trastorno de estrés postraumático. Dijo que la falta de cierre y explicación estaba agravando el trauma, porque mi cerebro no podía darle sentido a lo que sucedió. No podía crear una narrativa que permitiera la curación. Durante varias sesiones, me ayudó a comenzar a procesar mis sentimientos y desarrollar mecanismos de afrontamiento. Pero incluso ella no podía responder las preguntas que me mantenían despierta por la noche sobre por qué Daniel había hecho esto. Aproximadamente un mes después de la no boda, sucedió algo extraño que debería haber sido mi primera pista de que había más en esta historia que un simple caso de pies fríos o un corazón cambiado. Estaba en el supermercado haciendo mis compras semanales cuando me encontré con Sarah Mitchell, la compañera de trabajo de Daniel de su firma financiera. Nos habíamos conocido varias veces en eventos de la empresa y siempre habíamos sido amigables. Cuando me vio, su rostro pasó por varias expresiones muy rápidamente. Sorpresa, incomodidad, algo que casi parecía miedo. Comenzó a alejarse como si fuera a fingir que no me había visto, pero grité su nombre porque estaba desesperada por cualquier información sobre Daniel o lo que estaba pasando con él. Ella vino de mala gana, y podía ver que estaba extremadamente incómoda. Le pregunté si había visto a Daniel en el trabajo, si estaba bien, si sabía algo sobre por qué había hecho lo que hizo. Se quedó muy callada y seguía mirando alrededor como si tuviera miedo de que alguien pudiera escucharnos. Luego dijo algo que no tenía ningún sentido en absoluto. Dijo que no podía hablar conmigo sobre Daniel, que le habían dicho que no lo hiciera, que era complicado y podría perder su trabajo si decía algo. Le pregunté qué quería decir con eso. ¿Por qué discutir sobre Daniel podría costarle su trabajo? Pero ella solo negó con la cabeza y se apresuró a alejarse, prácticamente corriendo de mí. Me quedé allí en la sección de productos completamente confundida. ¿Por qué se les indicaría a los compañeros de trabajo de Daniel que no hablaran conmigo? ¿Qué podría ser tan complicado que mencionarlo podría resultar en la pérdida del trabajo? Este no era un comportamiento normal de ruptura. Esto era algo más completamente, algo deliberado y organizado. Esa interacción se quedó conmigo, molestándome como una astilla que no podía quitar. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que había información que deliberadamente se me estaba ocultando. Daniel no había decidido impulsivamente dejarme en el altar. Esto fue planeado, coordinado, parte de algo más grande que no estaba viendo. ¿Pero qué? ¿Y por qué demonios alguien haría algo así? Comencé a prestar más atención a pequeños detalles que había pasado por alto anteriormente. Recordé esas noches tardías que Daniel había estado trabajando antes de la boda, y lo vago que había sido sobre la fusión que su firma supuestamente estaba manejando.
Recordé lo protector que se había vuelto con su teléfono, cómo había cambiado su código de acceso en algún momento sin mencionármelo. Recordé algunas veces que había contestado su teléfono cuando él estaba en la ducha, y la persona del otro lado había colgado inmediatamente cuando escuchaban mi voz en lugar de la suya. En ese momento, había descartado estas cosas como estrés o coincidencia, pero ahora se sentían como piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Decidí que necesitaba hacer algo de investigación por mi cuenta. Sabía las contraseñas de Daniel para la mayoría de las cosas, porque las habíamos compartido antes, creyendo que no teníamos nada que ocultar el uno del otro. Inicié sesión en nuestra laptop compartida, la que ambos habíamos usado para cosas personales, y comencé a revisar sus archivos e historial de navegación. Al principio, no encontré nada inusual: documentos de trabajo normales, correos electrónicos sobre la planificación de la boda de hace meses, artículos guardados sobre rutas de senderismo y recetas. Pero luego encontré una carpeta enterrada profundamente en sus documentos, etiquetada como Proyectos 2023, que parecía lo suficientemente inocua. Pero cuando la abrí, los archivos dentro tenían nombres que no tenían sentido. Fase 1, ajustes de cronograma, planes de contingencia, pasos finales. Abrí el primer archivo y encontré un documento que hizo que mi sangre se enfriara hasta congelarse. Estaba fechado 6 meses antes de nuestra boda, justo cuando había notado por primera vez que Daniel se volvía distante. El documento estaba escrito como un plan de proyecto o esquema de estrategia, y detallaba pasos y cronogramas y objetivos. Pero no se trataba de ningún proyecto de trabajo. Se trataba de mí, sobre nosotros, sobre nuestra relación como si fuera un experimento científico. Me senté allí leyendo este documento, mis manos temblando tan mal que apenas podía controlar el ratón, tratando de comprender lo que estaba viendo. El documento se refería a mí por mi nombre en todo momento, describiéndome en términos clínicos y desapegados como si fuera un sujeto en un experimento en lugar de la mujer que supuestamente amaba. Hablaba sobre mantener el compromiso y asegurar la inversión emocional, y cronometrar la disolución para el máximo impacto. Había notas sobre cómo me había vuelto suficientemente apegada y cómo la base había sido establecida apropiadamente. Hacía referencia a la fecha objetivo, que correspondía exactamente a la fecha de nuestra boda. Este no era un diario o notas aleatorias. Este era un plan detallado sobre cómo manipularme, hacerme enamorarme profundamente y luego destruirme de la manera más pública y dolorosa posible. ¿Pero por qué? ¿Qué podría motivar a alguien a hacer algo tan calculado y cruel? Seguí leyendo, haciendo clic en más archivos, encontrando más documentos que llenaban piezas de la imagen horrible y aterradora. Había notas sobre nuestras primeras citas, sobre cómo había investigado qué tipo de hombre me haría enamorarme, basándose en mis relaciones pasadas y publicaciones en redes sociales. Había observaciones sobre mis vulnerabilidades, mis miedos, mis inseguridades, todo documentado como algún tipo de perfil psicológico detallado. Había un archivo etiquetado como Estrategias clave, que describía cómo me había bombardeado deliberadamente con amor al principio para crear un apego intenso, cómo se había integrado en mi familia y grupo de amigos para hacer que la traición eventual fuera más devastadora, cómo había insistido en una boda grande, con muchos invitados, para asegurar la máxima humillación pública. Iba a vomitar. Corrí al baño y vomité, mi cuerpo rechazando físicamente lo que mi mente estaba tratando de procesar. Esta no era una relación que había salido mal. Este no era un hombre que había tenido dudas o se había enamorado menos. Este era un plan deliberado, metódico y calculado para destruirme emocionalmente, y él lo había ejecutado perfectamente. Había sido manipulada desde el principio, desde esa primera noche en la galería de arte cuando pensé que teníamos alguna conexión mágica. Todo había sido falso, cada momento, cada palabra, cada gesto de amor. Había estado siguiendo un guión diseñado para destrozarme completamente, pero todavía no entendía por qué. ¿Qué había hecho para merecer esto? ¿Quién crea un plan elaborado de 2 años para torturar psicológicamente a alguien de esta manera? Volví a la laptop, desesperada por más respuestas, y finalmente encontré un archivo etiquetado como contrato y compensación. Cuando lo abrí, vi algo que no tenía ningún sentido al principio.
Era un contrato legal entre Daniel Thompson y alguien llamado Marcus Winters, fechado hace 3 años, antes de que Daniel y yo nos conociéramos. El contrato describía términos y condiciones para algún tipo de experimento social que involucraba manipulación de relaciones dirigidas y evaluación de impacto psicológico. Había términos de pago, cláusulas de confidencialidad y entregables específicos que se esperaba que Daniel lograra. El monto del pago hizo que mis ojos se abrieran de par en par, $500,000, que se pagarían en cuotas a medida que se alcanzaran ciertos hitos, con el pago final debido después de la finalización exitosa de la disolución del proyecto. Alguien le había pagado a Daniel $500,000 para entrar en una relación falsa conmigo y destruirme completamente. Esto no era personal. Esto no era venganza por algo que había hecho. Yo era un proyecto pagado, una asignación, un objetivo en el experimento social retorcido de alguien. Pero ¿quién era Marcus Winters? ¿Por qué alguien pagaría tanto dinero para que alguien me torturara psicológicamente de esta manera? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Busqué a Marcus Winters en línea y encontré a varias personas con ese nombre, pero una se destacó. Marcus Winters, un empresario adinerado y psicólogo aficionado que había hecho su fortuna en tecnología y aparentemente pasaba su tiempo realizando lo que él llamaba investigación de dinámicas sociales. Su sitio web hablaba sobre estudiar el comportamiento humano, la teoría del apego y las respuestas al trauma. Había publicado varios artículos controvertidos sobre manipulación emocional y los efectos duraderos de la traición, y aparentemente yo había sido su último sujeto de investigación sin mi conocimiento o consentimiento. Cuanto más leía sobre Marcus Winters, más horrorizada me sentía. Tenía un historial de realizar lo que llamaba experimentos de campo, que los investigadores con ética llamarían abuso psicológico. Había sido investigado múltiples veces por sus métodos, pero nunca se había probado nada porque tenía abogados caros y sus 10 sujetos rara vez sabían que habían sido experimentados. Creía que estudiar respuestas humanas reales a la traición auténtica y el trauma proporcionaba datos valiosos que no podían obtenerse a través de métodos de investigación éticos tradicionales. En otras palabras, era un sociópata con dinero que pensaba que su curiosidad justificaba destruir las vidas de las personas, y Daniel había sido su cómplice pagado. Daniel había aceptado pasar 2 años fingiendo amarme, haciéndome confiar en él completamente, integrándose en cada aspecto de mi vida, proponiéndome matrimonio y luego abandonándome en el altar, todo para que Marcus Winters pudiera observar y documentar mi colapso emocional. Este era el plan. Esto era lo que Daniel había querido decir cuando dijo que destrozarme era necesario. No se trataba de mí o de algo que había hecho. Se trataba de dinero y algún proyecto de investigación enfermo. No había sido nada más que datos para ellos. Un espécimen para ser estudiado. Mi dolor y humillación, solo variables interesantes en su experimento retorcido. La rabia que me llenó en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Mis manos temblaban. Mi visión estaba borrosa de lágrimas de furia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría explotar. Estas personas me habían robado 2 años de mi vida. Habían manipulado mis emociones y relaciones. Me habían humillado frente a todos los que amaba. Habían causado un trauma que tomaría años sanar. Todo por dinero y curiosidad. Y pensaban que podían salirse con la suya porque ¿quién creería un esquema tan elaborado e insano? Inmediatamente llamé a la policía y les dije que necesitaba reportar algo. Pero cuando los oficiales vinieron a tomar mi declaración y les mostré los documentos que había encontrado, parecían escépticos. Sí, lo que Daniel y Marcus habían hecho era poco ético y horrible. Pero, ¿era técnicamente ilegal? Tendrían que consultar con expertos legales y fiscales. El contrato que había encontrado potencialmente podría considerarse fraude o imposición intencional de angustia emocional. Pero estos eran asuntos civiles, no criminales. No podían simplemente arrestar a Daniel y Marcus sin construir un caso sólido primero. Me dijeron que debería contactar a un abogado que se especializara en litigios civiles. Colgué sintiéndome frustrada e impotente, pero no me iba a rendir. Contacté a 3 abogados diferentes durante la siguiente semana y finalmente encontré uno que me creyó y estaba dispuesto a tomar mi caso. La abogada Jennifer Marsh se especializaba en casos inusuales de abuso psicológico y había demandado exitosamente a un líder de culto por prácticas manipuladoras similares.
Cuando le mostré todos los documentos que había encontrado, sus ojos se agrandaron y dijo que este era uno de los casos más atroces que había visto. La evidencia era sólida, el contrato era real, y teníamos un caso fuerte por fraude, imposición intencional de angustia emocional y potencialmente conspiración. Dijo que podíamos ir tras Daniel y Marcus Winters por daños, y dado el patrimonio de Marcus, potencialmente podríamos obtener un acuerdo sustancial. Pero más importante, podíamos exponer lo que habían hecho y asegurarnos de que enfrentaran consecuencias por tratar a los seres humanos como ratas de laboratorio. Jennifer presentó la demanda dentro de 2 semanas. Demandamos por $2 millones en daños más honorarios legales e incluimos descripciones detalladas de la manipulación psicológica y el trauma que había experimentado. Adjuntamos los documentos que había encontrado como evidencia e hicimos asegurarnos de presentarla públicamente para que los medios pudieran acceder a los documentos judiciales. Quería que todos supieran lo que estos hombres habían hecho. Quería que el nombre de Daniel estuviera vinculado a esto para siempre. Quería que la reputación de Marcus Winters fuera destruida de la manera en que la mía lo había sido. La demanda llegó a las noticias locales en cuestión de días y luego se volvió viral en las redes sociales. La gente estaba absolutamente horrorizada e indignada. Mi historia fue compartida miles de veces con comentarios expresando disgusto hacia Daniel y Marcus, simpatía por lo que había pasado y admiración por mi valentía al luchar de vuelta. Los periodistas comenzaron a contactarme queriendo entrevistarme. Podcasters de crímenes reales querían cubrir mi historia. Un cineasta documental me contactó sobre potencialmente crear una película sobre manipulación psicológica y consentimiento en la investigación. De repente, en lugar de ser la mujer humillada que fue dejada en el altar, me convertí en la valiente sobreviviente que expuso un experimento social retorcido y luchó contra sus abusadores. Daniel y Marcus contrataron equipos legales caros que intentaron hacer que el caso fuera desestimado, alegando que el contrato era falso o que yo lo había malinterpretado. Pero Jennifer fue implacable, interrogando a testigos, citando registros financieros, construyendo un caso hermético. Encontró estados de cuenta bancarios que mostraban que Marcus había pagado a Daniel exactamente las cantidades especificadas en el contrato, en exactamente los hitos mencionados. Encontró correos electrónicos entre Daniel y Marcus discutiendo mi progreso y estado emocional, como si fuera un proyecto que debía ser gestionado. Encontró grabaciones que Marcus había hecho de conversaciones con Daniel, donde discutían estrategia y cronometraje. Cada pieza de evidencia hacía su culpabilidad más innegable. El caso tomó 8 meses para trabajar a través del sistema legal. Durante ese tiempo, tuve que revivir el trauma una y otra vez mientras daba declaraciones y preparaba testimonio. Tuve que enfrentar a Daniel en la corte y mirar al hombre que una vez amé, sabiendo que todo había sido una mentira. Ni siquiera podía mirarme a los ojos la mayor parte del tiempo, y cuando lo hizo, vi vergüenza allí, lo cual era al menos algo. Marcus Winters, por otro lado, no mostró ningún remordimiento en absoluto. De hecho, trató de argumentar en la corte que su investigación era valiosa y que mi consentimiento no era necesario, porque estudiar respuestas auténticas requería que los sujetos no supieran que estaban siendo estudiados. Su propio abogado se veía disgustado por ese argumento. Al final, ganamos. El juez falló a mi favor en todos los cargos y me otorgó $1.800.000 en daños. Más importante, el juez emitió una declaración mordaz sobre las violaciones éticas y el abuso psicológico involucrado en el caso, llamando a lo que Daniel y Marcus habían hecho reprehensible y cruel, más allá de toda medida. Daniel fue ordenado a pagar su porción inmediatamente, esencialmente dejándolo en bancarrota y destruyendo su carrera en finanzas. Marcus Winters, quien podía pagar el monto, también fue ordenado a cerrar cualquier proyecto de investigación en curso, y se le prohibió realizar más experimentos que involucraran sujetos humanos involuntarios. El veredicto llegó a las noticias nacionales, estableciendo un precedente para casos que involucraban manipulación psicológica y consentimiento, pero honestamente, el dinero no importaba tanto como la validación. Tener a un juez declarando oficialmente que lo que me habían hecho estaba mal, que mi dolor era real y mi ira estaba justificada, que estos hombres eran culpables y debían enfrentar consecuencias. Eso significaba todo para mí. Me dio cierre de una manera que nunca pensé que sería posible. Daniel intentó comunicarse conmigo después del veredicto,
enviando una carta a través de su abogado expresando remordimiento y pidiendo perdón. La leí una vez y luego la quemé. No merecía mi perdón. Había hecho su elección cuando aceptó ese contrato, cuando me miró a los ojos durante 2 años mientras mentía sobre cada sentimiento, cuando se alejó de mí en ese altar sabiendo la devastación que estaba causando. Su arrepentimiento ahora, ya sea genuino o performativo, no cambiaba lo que había hecho o las cicatrices que había dejado en mi alma. Usé el dinero del acuerdo para pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una pequeña casa y donar una cantidad sustancial a organizaciones que apoyan a sobrevivientes de abuso psicológico y manipulación. También comencé a hablar públicamente sobre mi experiencia, asociándome con psicólogos y eticistas para educar a las personas sobre el control coercitivo y el abuso emocional. Mi historia se convirtió en una herramienta de enseñanza, una historia de advertencia, un grito de guerra para mejores protecciones contra este tipo de crímenes psicológicos. Y lentamente, dolorosamente, comencé a sanar de verdad. La terapia continuó, ayudándome a procesar las capas complejas de trauma y traición. La doctora Chen me ayudó a entender que nada de lo que Daniel había hecho era mi culpa, que no había sido estúpida o ingenua al caer en su manipulación, que él había sido hábil e intencional, y yo había respondido exactamente de la manera en que cualquier persona emocionalmente sana lo haría con alguien que parecía amarla. El hecho de que todo fuera falso no significaba que mis sentimientos no fueran reales, o que debería sentir vergüenza por haber confiado en él. Tuve que llorar la relación y el futuro que había imaginado, aunque ahora sabía que nunca había existido realmente. Ese duelo fue complicado y desordenado porque, ¿cómo lloras algo que no era real? Pero la doctora Chen explicó que mi experiencia de la relación había sido real, mis sentimientos habían sido reales, mi inversión y sueños habían sido reales, incluso si los de Daniel habían sido manufacturados. Así que me permití llorar por la mujer que había sido antes de que todo esto sucediera, por la creencia inocente en el amor que había tenido, por el futuro con hijos y una pareja que me había sido robado. También tuve que trabajar en mi capacidad de confiar de nuevo. La traición me había hecho sospechosa de los motivos de todos, hipervigilante ante señales de engaño, incapaz de tomar las palabras o acciones de nadie al pie de la letra. Alejé a amigos que intentaron acercarse, asumiendo que tenían motivos ulteriores. Rechacé el interés romántico de buenos hombres, convencida de que todos potencialmente estaban escondiendo intenciones oscuras. Aprender a abrir mi corazón de nuevo, a ser vulnerable, a confiar en que la mayoría de las personas son genuinas, aunque algunas no lo sean. Esa fue quizás la parte más difícil de la recuperación. Tomó más de 1 año antes de que pudiera siquiera considerar salir con alguien de nuevo, e incluso entonces era aterrador. Pero, ¿sabes qué? Sobreviví. Contra todo pronóstico, a pesar de la crueldad calculada diseñada específicamente para destrozarme, sobreviví y realmente me volví más fuerte. La experiencia me enseñó cosas sobre la resiliencia y la fuerza interior que nunca hubiera aprendido de otra manera. Me enseñó que podía soportar un dolor inimaginable y salir del otro lado todavía de pie. Me enseñó que la vulnerabilidad no es debilidad incluso cuando alguien la explota, que amar plenamente no es tonto incluso cuando alguien se aprovecha de ello, que confiar no es ingenuo incluso cuando alguien lo traiciona. Esas son elecciones que hice porque reflejan quién soy, y me negué a dejar que lo que Daniel y Marcus hicieron cambiara mi naturaleza fundamental en algo amargo y cerrado. También aprendí a reconocer mi propio valor independientemente de la validación de cualquier otra persona. Durante tanto tiempo, había medido mi valor a través de los ojos de Daniel, a través de su aprobación y afecto. Cuando retiró esas cosas, me sentí sin valor. Pero a través de la recuperación, aprendí que mi valor era inherente, no algo que alguien más podría dar o quitar. Era valiosa, porque era amable y competente, y compasiva y fuerte. Era valiosa porque me preocupaba por las personas, y hacía un trabajo significativo, y tenía relaciones cercanas con familiares y amigos que genuinamente me amaban. La manipulación y traición de Daniel no podían realmente disminuir mi valor, solo podían hacerme olvidarlo temporalmente. Reaprender esa verdad fue transformador para mi alma. Aproximadamente 2 años después de la no boda, sucedió algo hermoso e inesperado. Conocí a alguien que me hizo volver a creer en el amor. Su nombre era James, y era médico de sala de emergencias en un hospital diferente.
Nos conocimos en una conferencia médica donde estaba hablando en un panel sobre atención informada por trauma para pacientes pediátricos. Se me acercó después de mi charla para decirme cuán perspicaz había encontrado mi perspectiva. Y terminamos hablando durante horas sobre medicina y vida y experiencias que nos habían moldeado. Cuando me pidió mi número, sentí ese revoloteo familiar de miedo y emoción, pero esta vez elegí coraje sobre autoprotección. Salimos lentamente, cuidadosamente, siendo yo sincera desde el principio sobre mi historia y mi necesidad de tomar las cosas a un ritmo medido. James fue paciente y comprensivo de maneras que se sentían genuinas, y con el tiempo aprendí a confiar en él. No ingenuamente o ciegamente, sino con los ojos bien abiertos, con límites saludables y comunicación, con la sabiduría que vino de mi educación dolorosa sobre manipulación y señales de alerta. Conoció a mi familia y amigos, se integró en mi vida naturalmente en lugar de forzarlo, respetó mi ritmo y mi proceso de curación, y eventualmente, después de 1 año de citas, cuando me dijo que me amaba, le creí. No porque fuera incapaz de imaginar que podría estar mintiendo, sino porque había aprendido a leer emociones auténticas, a confiar en mis instintos mientras también me mantenía fundamentada en la realidad, a creer en el amor mientras también me protegía. 3 años después de ese terrible día de boda, James me propuso durante un tranquilo viaje de campamento de fin de semana, solo nosotros 2 bajo las estrellas brillantes. No hubo audiencia, no hubo presión, solo sentimiento genuino, y una pregunta hecha con esperanza y vulnerabilidad, y dije que sí, esta vez con plena confianza y alegría, sin dudas persistentes o señales de alerta que estuviera ignorando. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia pequeña con solo familiares inmediatos y amigos más cercanos, exactamente lo opuesto al espectáculo que había sido mi primer intento de boda. Fue íntimo y real y perfecto, y cuando caminé hacia James y vi el amor en sus ojos, supe con absoluta certeza que esto era real, que me estaba eligiendo por las razones correctas, que nuestro futuro juntos estaba construido sobre tierra sólida. Parada allí haciendo votos que realmente significaban algo para ambos, sentí este profundo sentido de triunfo. Daniel y Marcus habían intentado destrozarme. Habían diseñado un esquema elaborado específicamente para destruir mi capacidad de confiar y amar, pero habían fallado. Estaba parada en un altar de nuevo, esta vez con un hombre que genuinamente me amaba, demostrando que su crueldad no había ganado, que era más fuerte de lo que habían anticipado, que el amor era posible incluso después de la traición más devastadora. A veces la gente me pregunta si odio a Daniel o Marcus, si fantaseo con venganza, si todavía estoy enojada por lo que hicieron. La verdad es más complicada que un simple sí o no. Creo que lo que hicieron fue inconcebible y merecían cada consecuencia legal que enfrentaron. Creo que exhibieron un comportamiento sociopático que causó daño y trauma reales. Pero el odio es agotador, y me niego a darles más de mi energía de la que ya han tomado. No los perdono, exactamente, pero tampoco los dejo ocupar espacio en mis pensamientos de la manera en que lo hicieron alguna vez. Son parte de mi historia ahora, un capítulo doloroso que está cerrado, una historia que cuento para ayudar a otros en lugar de una que me define. También quiero decir algo a cualquiera que esté viendo esto que haya experimentado traición, manipulación o abuso psicológico. Te veo, te creo. Lo que te pasó fue real y tu dolor es válido, y no lo merecías sin importar lo que diga alguien. La persona que te lastimó tomó decisiones que reflejaban su carácter, no tu valor como ser humano. Y necesito que sepas que puedes sobrevivir esto, incluso cuando se siente imposible, incluso cuando el dolor es tan abrumador que no puedes imaginar volver a sentirte normal. Tienes fuerza dentro de ti, que probablemente aún no te das cuenta, reservas de resiliencia que te llevarán a través de esto si se lo permites. Busca ayuda, busca terapia, busca apoyo de personas que te aman, pero también cree en tu propia capacidad de sanar y crecer y eventualmente prosperar de nuevo. Tu historia no termina con la traición. Ese es solo el capítulo intermedio, la parte oscura antes de la transformación y redención. Tú decides qué viene después, y créeme, puedes hacer que sea algo hermoso y significativo. Entonces déjame preguntarte, ¿alguna vez has experimentado una traición que sacudió todo tu mundo? ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida desde cero, después de que alguien en quien confiabas la destruyera? Si lo has hecho, quiero que sepas que no estás solo en este camino doloroso.
Comparte tu historia en los comentarios si te sientes cómodo, porque la comunidad y la conexión son herramientas poderosas para la curación. Y si mi historia resonó contigo, si te dio esperanza, o te hizo sentir menos solo, o te ayudó a entender tu propia experiencia mejor, por favor dale like a este video. Tu compromiso ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Asegúrate de suscribirte a Desde mi mirada para más historias reales de personas reales que han sobrevivido desafíos inimaginables y salieron más fuertes del otro lado. Presiona esa campana de notificación para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu perspectiva o darte el coraje para enfrentar tus propios desafíos. Porque al final del día, todos estamos tratando de sobrevivir y prosperar en un mundo complicado, y compartir nuestras historias, aprender de las experiencias de los demás, así es como lo hacemos juntos. Gracias por escuchar mi historia, por ser testigo de mi dolor y mi triunfo, por ser parte de esta comunidad que cree en la resiliencia y la curación y el poder de la verdad. Recuerda, eres más fuerte de lo que piensas, más resistente de lo que sabes, y capaz de sobrevivir cosas que nunca imaginaste que podrías soportar. Sea lo que sea que estés enfrentando ahora mismo, puedes superarlo. Yo soy prueba viviente de eso.